El objetivo de este trabajo es plantear una lectura posible desde las epistemologías del sur sobre la obra del artista Gabriel Chaile que presentó en la Bienal de Venecia de este año. El título, El artista artesano, intenta poner en diálogo estos dos conceptos, el artista como forma hegemónica de producción occidental y el artesano como esa parte de los saberes marginales que quedaron silenciados con la colonización. Para analizar este tema o para poner en cruce la obra con la teoría, por un lado, vamos a hablar entonces del artista desde la teoría institucional de Dickey, por otro lado, del artesano o del saber artesanal desde las epistemologías del sur, principalmente desde lo que propone de Sousa Santos, y por último vamos a hablar específicamente de la obra de Gabriel Chaile, teniendo en cuenta las teorías que plantea Kaukerin, en especial las prácticas teorizadas que surgen para acompañar esta obra. La teoría institucional de Dickey plantea que las obras de arte son tales por la posición que ocupan en un determinado contexto institucional que va a tener determinados agentes vinculados y determinado artefacto que se va a volver obra en ese contexto. La institución va a ser la que legitima esta obra y la que va a transfigurar ese objeto en algo valioso culturalmente. El artista entonces va a ser ese actor que va a estar habilitado a realizar determinadas prácticas y en el caso de los artistas contemporáneos, estas prácticas van a estar más ligadas a lo conceptual que a la elaboración material. Desde que Duchamp puso el migitorio, como se puede ver en la imagen, o Warhol trajo la caja de brillo a la sala de exposición, las obras dejaron de tener esta parte de producción material propia del artista para pasar a ser parte de la idea de lo que pensó ese artista. En la imagen siguiente lo que podemos ver es una obra de Gabriel Chaile, que es un ladrillo con un huevo superpuesto, y en esta obra lo que él habla es también un poco del tema de la alimentación, de la vivienda, del trabajo, que son temas recurrentes en su obra y que intenta problematizar. Estas concepciones de que el artista es quien piensa más que quien hace, tiene un supuesto subyacente que es que el trabajo intelectual es más valioso que el trabajo manual, ¿sí? Y esta va a ser una de las cosas que se va a tratar de cuestionar desde el posicionamiento de las epistemologías del sur. Las epistemologías del sur, entonces, ¿qué implica pensar esto desde las epistemologías del sur? Este tipo de epistemologías piensan o reflexionan críticamente sobre la realidad para ofrecer un diagnóstico sobre el presente que habilite nuevas posibilidades y nuevas formas de pensar el conocimiento. Este tipo de epistemologías cuestiona este posicionamiento positivista occidental que estaría geográficamente ubicado en los nortes y propone descentralizar el saber monocultural para poner en escena o traer a la luz ciertos conocimientos y ciertas prácticas que quedaron marginados. Este tipo de epistemologías, al cruzarlo con la obra de Gabriel Chaile, lo que podemos ver es que este tipo de obras que trae al presente saberes ancestrales, artesanales, está trayendo también cierto tipo de conocimiento artesanal y material que ha quedado relegado, como decíamos al principio, por estas prácticas de colonización, por ser considerados menos valiosos. Entonces, la pregunta es si es posible que existan otras formas de conocimiento
si tenemos en cuenta al arte como un conocimiento situado, ¿sí? En términos de Haraway, y algo que trascienda esta dicotomía entre teoría, que sería el artista que piensa, y la práctica, que es el artesano que produce. En este punto, eh, traigo al debate la noción de poiesis, que lo que intenta hacer es unir estas dos cuestiones de la teoría y la práctica para poner el centro en la creatividad y principalmente en lo que el artista trae a la luz con esta idea y esta práctica que realiza en sus obras. Bueno, Gabriel Chaile es un artista argentino que, de acuerdo a lo que propone el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, eh, lo que él hace es fusionar objetos simbólicos y materiales, que son normalmente austeros, como el ladrillo, el adobe, el huevo, que veíamos en la obra anterior, y con estos alude a ciertas necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda y el trabajo, y a la vez habilita este discurso que quedó silenciado de estas comunidades del norte argentino que quedaron marginadas, y pensándolo desde la epistemología del sur, de estas comunidades que quedaron por fuera de la economía, de las grandes economías occidentales. Bueno, la obra elegida es la obra de Gabriel que presentó en la Bienal de Venecia de este año, que son 5 hornos de pan realizados de adobe y con estructuras de alambre. Eh, Y con esta obra lo que él hace es dar cierta legalidad, si lo decimos desde las epistemologías del sur, a estos conocimientos o estos saberes artesanales ancestrales que, como él dice, cruza el lenguaje de sus padres, que es la albañilería y el horno de pan. Para terminar de traer un poco los conceptos que vamos a poner en relación con la obra de Chaile, voy a hacer referencia a las teorías de Kaukelin. Por un lado tenemos las teorías fundacionales, tenemos estas teorías ambientales que están relacionadas a un plan más metafísico, las teorías combinativas que tienen que ver con ciertas condiciones de producción del arte que hacen posible que exista. Por otro lado, las teorías del envolvimiento, que van a tener su centro o van a surgir en estos lugares en los que circula el arte, es decir, en las galerías, en los museos. Y por último, las teorías del acompañamiento, donde podemos dividir las teorías secundarias, que van a ser las que habiliten esas posibilidades de conocimiento que decíamos que se produce desde el arte, y por otro las prácticas teorizadas que van a ser estos discursos que van a acompañar la producción misma de la obra en el momento que existe. En una entrevista que le realizan a Chaile, él habla de que su obra eh, se centra en dos grandes conceptos. Una, que es la ingeniería de la necesidad, y de ahí la precariedad de los materiales, porque él dice que hay cierta urgencia en producir, entonces toma los materiales que tiene a mano y con eso produce su obra. Y el otro concepto es la genealogía de la forma, que va a ser esto que hace él de cambiar las escalas y de cambiar los contextos de esas formas que tienen una historia. El horno de pan tiene una historia, y estas formas antroposomorfas también tienen una relación directa con lo que hacían los pueblos originarios. Entonces él va a rescatar toda esa genealogía o toda esa historia que van a tener las formas para trasladarlas a el contexto artístico. Y por último, algunas conclusiones. Principalmente lo que nos lleva a pensar en esto es
lo que dice la curadora de la Bienal de Venecia, que ella dice que Gabriel lo que hace es hacer un homenaje a sus padres, a sus abuelos y a todas las civilizaciones prehispánicas. Con este discurso lo que está haciendo ella es posicionarse desde un lugar occidental también, eh, y no deja de ser colonial la forma en la que lo exponen en la Bienal. ¿Por qué digo esto? Porque, como dice ahí la pregunta, se sigue sosteniendo un discurso exotista como algo exótico, algo que viene de los márgenes, pero es tomado como algo ajeno, ¿sí? Entonces, si volvemos a los postulados de las epistemologías del sur y tenemos en cuenta lo que propone de Sousa Santos, que es esto de reconocer conocimientos que fueron relegados para armar una nueva ecología del saber, eh, tenemos que tener en cuenta que estas prácticas que trae Gabriela a colación, que son prácticas artesanales y que también tienen que ver con la comunidad, porque los hornos son funcionales, o sea, funcionan, no son decorativos. eh, Tiene que ver con esto de poder pensar o de reconocer la parcialidad, la localidad y pensar estos saberes ya no desde lo exótico, sino desde lo valioso y desde lo diverso. Entonces, algunas preguntas que me surgieron al final del trabajo son cómo evitar que el sistema hegemónico fagocite las producciones diversas, volviéndolas a los márgenes, ¿sí? Como sacarla del margen y volver a ponerla en el margen desde una visión exótica. Cómo poner en valor estas prácticas o estos saberes que fueron estos saberes artesanales invisibilizados, sin imponer una visión occidental nuevamente sobre esos saberes, si es posible sostener la diversidad y a la vez encontrar algunos puntos en común que puedan llevar a un diálogo entre estos tipos de conocimiento. Y por último, si tendrá un verdadero impacto o un impacto directo en la realidad la incorporación de estos saberes marginales que cuestionan la monocultura occidental. Eh, Sigo pensando y esto es todo por ahora.